Listo. Listo. Muy buenas. Desde el entrevistador, nuestra primera entrevista, Héctor Fernández, todo un honor, muchísimas gracias. Un placer, encantado. Bueno, comencemos. ¿Qué le lleva a Héctor Fernández a la elección de la comprometida vida de periodista? Pues si no es vocacional lo tienes complicado. Conozco a muy poca gente que quiera ser periodista y que no lo sea porque o bien, yo que sé, ha leído El territorio comanche de Reverte, o bien porque escuchaba a García por las noches, o bien porque ahora vuestra generación ve los documentales de Sistiaga o a, yo que sé, o Salvados, ¿no? Son programas que te motivan a ser periodista y mi motivación de ser periodista es un poco la parte más romántica de la profesión, que es la de contar historias, ¿no? Y igual hay otros que quieren conocer famosos, hay otros que quieren ser los primeros en contarlas, y a mí me gusta contar historias y contarlas bien, ¿no? Que es una de las profesiones más antiguas del mundo, ¿no? Comenzaste como charcutero en Vitoria. No es mucho contraste eso con los micrófonos. Bueno, decir que empecé como charcutero es mucho decir. A ver, mis padres son charcuteros y cuando uno se ponía a hacer el golfo y no quería estudiar, le decía que lo que tenía que hacer era ganarse las pelas yendo a deshuesar pollos. Y me tocó ir muchas veces. Pero vamos, no ejercí nunca de charcutero, sino que estando detrás me tocaba alguna vez y mover cajas, y bueno, eso era otro rollo, ¿no? Era como un curro adolescente que tenía cuando no había clase o cuando no tenía que estudiar. ¿Y qué te llevó a iniciarte en la radio y no en otro medio como televisión? Bueno, yo hice tele, o sea, a ver, evidentemente empecé en la radio, hice tele. Bueno, la verdad es que mis comienzos no son los convencionales, porque si tú piensas un poco en lo que la gente o cómo la gente empieza a currar en esto, pues es estudiando la carrera, haciendo las prácticas, quedándote en un sitio, encontrando otro sitio donde poder buscar tu hueco, y yo empecé a trabajar en la radio antes incluso de empezar a estudiar marketing, ¿no? Que es lo que yo estudié. Entonces, bueno, eran un cúmulo de circunstancias, pero la fundamental era que a mí la radio siempre me ha apasionado. O sea, a mí cómo se cuentan las historias en la radio me parece posiblemente la rama del periodismo más pura, ¿no? Entonces, ¿no estudiaste periodismo? No, estudié marketing. Digamos que como yo empecé antes a hacer periodismo deportivo, no periodismo deportivo, yo iba a una radio en Vitoria a comentar partidos y a mí me parecía, bueno, yo me sentía lo suficientemente recompensado entrando gratis a Mendizorroza. Entonces yo no, en mi cabeza no entraba que por eso me pudieran pagar. O sea, yo pensaba que eso era la parte de ocio y yo tenía que buscarme una vida donde ser alguien solvente, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el marketing. Yo he ejercido, he sido director de marketing de una revista de economía, he trabajado en diferentes equipos comerciales, dirigido equipos comerciales, pero no es hay una parte que me gusta mucho, que me apasiona y que me ha ayudado en esta parte de mi profesión ahora, pero hay otra que no me gusta nada, y sin embargo la parte del periodismo deportivo me parecía pues mi juguete, ¿no? Era donde yo iba a divertirme y no, la verdad es que mi plan era acabar de estudiar marketing y empezar a estudiar periodismo, pero para cuando me quise dar cuenta estaba subido a un barco del que no me podía bajar ya. ¿Cómo comenzaste en Radio Popular? Pues yo creo que mi vida tiene como varios puntos de inflexión y posiblemente este sea el más importante de todos, ¿no? Porque si eres alguien que estás fuera del entorno periodístico, del circuito periodístico, por así decir, de que alguien busque un periodista que quiere incorporar a su equipo y de repente entres, porque entonces había una persona que se llamaba Satur Vivas, que nunca podré estar lo suficientemente agradecido, que pensó que yo podía aportar algo en las retransmisiones del Alavés. Él, alguna vez por circunstancias, por amigos comunes, alguna vez había montado algo en COPE, cuando estaba en COPE Vitoria, me había llamado, habíamos ido 4 colegas, había montado un poco de ruido y tal, en las tertulias que hacía, y me lo encontré un día en un paso de cebra. Yo tenía 19 años y me dijo: oye, estamos arrancando aquí con un proyecto nuevo, ¿por qué no te vienes? Y de repente me vi en el Camp Nou comentando un partido, a los pocos meses. ¿Cómo llegas a Onda Cero Vitoria?
Pues di varios tumbos. Luego yo, después de estudiando marketing, a mí me ofrecen la opción de hacer prácticas y yo en la radio en la que estaba comentando partidos les dije, yo, ¿por qué no puedo hacer las prácticas aquí? Me dijeron que sí, hice las prácticas allí, disfruté mucho de mi primera experiencia laboral, me lo pasé muy bien. De allí me fui a la tele local de Vitoria a hacer, alguien creyó, sin que yo hubiera sido periodista nunca, que yo era el mejor para hacer un programa que además era oficial del Deportivo Alavés, porque el Alavés era parte del accionario de aquella televisión local y el programa era suyo. Presenté aquel programa el año en el que el Alavés llegó a la final de Dortmund, pero ahí hubo un problema con las acciones, con las cosas de empresas que yo no manejaba. Se canceló el programa y yo en ese momento ya estaba en una revista de economía, en el departamento comercial, como director comercial de la revista. Estuve mucho tiempo fuera y me acuerdo que un día yo entonces tenía una pareja y un día ella me dijo algo así como que cada acción que yo tenía fuera del trabajo era una gestión comercial. Es decir, yo me comportaba como si todo el rato estuviera negociando. Y me paré y dije, yo tenía 23 años, y dije, bueno, yo no quiero ser así. Yo ganaba dinero, me había comprado un coche nuevo, esto te hablo del año 2001. Me había comprado un coche nuevo, manejaba pasta, que con esa edad, joder, imagínate. Y decidí sacrificar todo, decidí no ganar ese dinero. De hecho me metí en unos cuantos líos de pasta, bueno, líos de pasta, o sea, tampoco sin exagerar, pero vamos, que lo típico, que de repente un día llegas y miras tu cuenta y ves que no te llega para pagar la factura del teléfono, porque yo quería estar más cerca del periodismo, y Onda Cero me ofreció la posibilidad de vincularme al departamento comercial y participar en el equipo de deportes. Y ese fue mi primera llegada a Onda Cero. ¿Y cómo surge la oportunidad de comenzar a trabajar en El Primer Toque? ¿Fue mucho contraste? Bueno, desde aquella primera llegada a Onda Cero hasta que pasa lo del Primer Toque pasan dos cosas fundamentales. Una es que yo, nuevamente por esos ataques míos de no sé si de honestidad o de lealtad o de lo que sea, que tampoco hay que explicar muy a fondo, yo la primera vez decidí marcharme de Onda Cero sin más. Me fui por cuestiones, eran unas cuestiones personales, yo había cosas que no entendía y me marché. Al poco tiempo empecé a trabajar en COPE y de COPE, que fui súper feliz en COPE Vitoria, volví a Onda Cero. Me ofrecieron ser jefe de deportes allí, había cambiado la dirección, había cambiado mucha gente, aquí en Madrid me conocían y aprobaron rápidamente que yo volviera a la radio, ¿no? Entonces volví. Me acuerdo que al poco tiempo yo tenía un viaje a Moscú, porque el Baskonia en 2005 jugaba la final de la Final Four de baloncesto de la Euroliga. Yo fui a Moscú, me mandaron con Albert Arranz, y Albert Arranz me dijo algo así como, bueno, esto te queda pequeño. Yo no le quise dar importancia porque simplemente conectamos muy bien y era un ambiente de trabajo muy bueno y él me hizo sentir muy bien, y yo pensaba que él me estaba motivando en ese sentido, ¿no? Al año siguiente Baskonia vuelve a meterse en otra final, pero yo ya llevaba un año intuyendo que algo podía pasar con mi futuro, por lo menos en Vitoria, ¿no? Es verdad que Vitoria daba había un canal ahí de información constante, pasaban muchas cosas, pero bueno, es Vitoria. Esto es así. Bueno, llegué ese verano, me trasladaron a Madrid en verano de 2006, me vine para acá, y de ahí hasta que dirigí El Primer Toque también pasaron un millón de cosas, pero bueno, básicamente empecé coordinando el fin de semana, después hice producción internacional, yo me encargaba de cerrar contratos con Eurocopa, con Juegos Olímpicos y todo este tipo de cosas, y organizar eventos. Y en el verano de 2012 pues me ofrecen, 6 años después de llegar aquí, me ofrecen dirigir el programa de la noche. Cuando comienzas a dirigir el programa de la noche, El Primer Toque, ¿qué objetivos perseguías con el programa? Ser feliz. Supongo que hay mucha gente que se sienta contigo, con otra gente que haga entrevistas y dirá, bueno, yo quiero ser líder de la audiencia, quiero entrevistar a Ronaldo, a Messi. Yo quiero ser feliz.
la verdad es que mi aspiración en la vida no va mucho más allá de la parte económica, que afortunadamente gracias a estar en un estatus lo tienes cubierto, y obviamente cuando de eso no te tienes que preocupar tanto, es mucho más fácil decir esto que te digo, pero al mismo tiempo entiendo que en esta profesión hay una cuota de ego descomunal, que la gente parece que necesita estar constantemente en el candelabro, como decía la otra, en el candelero para que se hable de ti, para ser alguien conocido. Yo, sinceramente, esa parte es que cuando yo empiezo a hacer el primer toque, la casa me dice, bueno, tenemos que crear un personaje GM. El personaje GM es, pasas de ser alguien desconocido a la necesidad de que seas conocido para que la gente que tiene que medir, que escuchan tu programa, citen tu nombre, porque eso en el EGM es fundamental. Y eso choca, esa voluntad de la casa choca con mi carácter, que es que a mí eso no me gusta. O sea, yo no quiero ser famoso. A mí lo mejor de esto es ser parte de un equipo, dirigir un equipo, que se reconozca el trabajo que haces, que la gente te escuche, se lo pase bien y ya está. O sea, y el objetivo siempre es el mismo, pasárselo bien y ser feliz, porque si eres feliz quiere decir que todo eso, la gente está contenta, las condiciones de trabajo de la gente que curra contigo son buenas, la gente que te escucha se divierte, pues ya está. Durante tu paso por el primer toque, suponemos, bueno, como has dicho, hubo grandes momentos, había momentos no tan buenos, y de los momentos buenos, por ejemplo, entrevistar a Pelé. ¿Qué significa eso para Héctor Fernández? Pues mira, entrevistar a Pelé fue la consecuencia de un momento que empezó siendo muy desagradable y acabó siendo muy bueno, porque bueno, fue una gestión muy difícil, muy complicada estar con Pelé, ¿no? Irte a Nueva York, Times Square, nosotros estábamos en un hotel ahí en Times Square, salimos de Times Square, giras a la derecha, una tienda que se llama Models, giramos ahí a la derecha y estaba Pelé en un set donde había, yo qué sé, 50 televisiones, Cosmos, la gente de Pelé, todos pusieron al primer toque los primeros del mundo. José Ángel Abad, periodista de Antena 3, que venía con nosotros, estaba flipando porque decía, o sea, aquí a todo el mundo les han dicho que tienen 3 minutos y vosotros tenéis 10. Y todo eso pasó porque al primer toque era un programa honesto, limpio, que hablaba de deporte, que su interés era escuchar a gente como él, ¿no? Protagonistas de verdad, y escuchar lo mejor que tienen que ofrecer, en el que la persona que hace la entrevista no quiere ser más importante que el entrevistado. Pues era una consecuencia de cosas que acababan en eso, en que Pelé quiso, y la gente que está con Pelé quiso, que la entrevista más larga se le hiciera al primer toque, y fue una experiencia brutal sentarnos con él, un tío tan amable. Me acuerdo que pasó así como una anécdota. Estábamos en esa tienda y detrás habían puesto camisetas, tal. Yo me llevé una camiseta de Pelé de cuando él jugaba en el Cosmos, súper guapa, pero había un balón que él tenía en los pies, y entonces cuando él se levanta dice, tengo que firmar, porque nos dijeron, no va a tener más que 10 minutos, entonces pensamos, bueno, como queremos que nos firme una camiseta, nosotros vamos a hacer el gesto de darle la camiseta mientras yo le estoy haciendo una de las preguntas y él la va firmando mientras va respondiendo, y así fue. Entonces cuando acaba la entrevista, él tenía el balón en el pie y lo levanta con el pie izquierdo y lo coge con la mano y dice, ¿esto también lo tengo que firmar? Y le digo, sí. Entonces él coge, firma el balón, y el balón, claro, el balón era de la tienda. Entonces yo cogí el balón, le di la vuelta a la firma y llegué a la caja y le dije al chico, que no sé si era un chico o una chica, le dije, ¿cuánto es? Me dijo, $20. Saqué $20, le pagué, cogí el balón y le di la vuelta y le dije, ¿y ahora? Y el otro, ¡ay Dios! ¡Ay Dios mío! Porque claro, yo tengo ese balón en mi casa, firmado por Pelé, que claro, que el tío de la tienda se dio cuenta que el balón pasaba de valer $20 a valer 200 posiblemente, ¿no? O sea, una anécdota muy curiosa, sí. Respecto a anécdotas, nos han chivado que llegaste a descolgar el teléfono de algún que otro deportista para evitar a la competencia. Sí, pero eso porque me mandaron. O sea, yo no lo hubiera hecho nunca, pero a mí me mandaron a casa de un jugador del Alavés a descolgarle para que Joserra no pudiera entrevistarle. Durante esos años cubriste 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos. ¿Es lo máximo para un periodista deportivo cubrir tales eventos de tal magnitud? Yo, a ver, es que si tu aspiración como periodista deportivo es hacerlo, es súper lícito, pero si no lo haces, que yo ahora diga,
para gente como vosotros, que eso es a lo que hay que aspirar, y luego no consigues llegar, joder, tampoco hay que sentirse frustrado. Quiero decir, no lo he hecho, no he llegado a nada en la vida. Pues no es así. Pero es verdad que yo entiendo que la aspiración de un periodista deportivo tiene que ser ir a unos juegos. Porque no hay una tabla de medir más importante que unos Juegos Olímpicos. Desde tu conocimiento hasta... Es que, ¿cómo deciros? O sea, yo me he visto en una competición de doma clásica teniendo que entrar en un boletín sin saber qué estaba pasando. Pues yo veía un caballo que iba para adelante y para atrás y yo no lo sabía, no sabía muy bien qué estaba pasando. Y es verdad que tienes que contarle a los oyentes. En Londres igual, me veo no, que puede haber una medalla, llegas allí, te pones tu ordenador, tal, no sé qué, sacas todo, el micrófono, no sé qué, y de repente dices, vale, ¿y ahora esto cómo se cuenta? Y tienes que narrar el descenso de Mayalen Chorraut para ganar una medalla, ¿no? Y te pones, preguntas, tienes gente al lado, tal, más o menos defiendes un poco alguna palabra, algún tecnicismo y defiendes una narración. Bueno, pues eso es donde te mides como profesional, ¿no? Igual que el cambio de Vitoria a Madrid fue motivante, ¿fue decepcionante que te relegasen desde el primer toque a la brújula en un espacio de media hora? No. Fue decepcionante. Si hay algo que puede ser decepcionante es cómo suceden las cosas. Pero cómo suceden las cosas no solo afecta a Héctor Fernández. Afecta a José Ramón de la Morena, afecta al equipo de José Ramón de la Morena, afecta al equipo de Al Primer Toque, afecta a los directivos de otra empresa, afecta a los directivos de esta empresa, con lo cual sería un puto ególatra si solo pensara que es que pobre Héctor Fernández que le han quitado un programa. Bueno, pues yo lo único que hice fue asumir, primero, que el que venía a Onda Cero era el número 1, segundo, que era una ocasión, es decir, yo creo que una de las virtudes que podemos tener como personas todos es ser capaces de sentarnos en frío y ver de momentos negativos oportunidades. Y yo lo vi como una oportunidad. Y a mí el año pasado hacer la brújula del deporte me abrió un abanico de posibilidades brutal. Primero, de volver a hacer un formato rápido, que era recuperar un poco un estilo que igual había perdido un poco. Y además colaborar con otros medios, que eso me dio muchas opciones, claro. Y a lo largo de los años también te has ido diversificando, sobre todo el año pasado, como has dicho, desde la radio a la televisión, pasando por Fox, o tu canal de YouTube o ebooks. ¿Es eso, renovarse o morir? Es sumar. Yo creo que hay una parte que es todo el tema del 2.0, de las redes sociales, de tal, que esto lo tienes que ir implementando a lo que hacemos nosotros día a día. Creo que el canal de YouTube es algo donde exploré un poco y quiero explorar un poco más. Bueno, sin más, probar cosas. Lo de iVoox me gusta mucho y el año pasado lo utilicé como una válvula de escape para sacar cosas que ahora vuelvo a tener en la radio convencional, pero es algo que me gusta hacer, es decir, coger una historia y estrujarla. Y bueno, sí, hay que renovarse, hay que ver por dónde van las cosas ahora, hay que ver cómo cambia la radio, hay que ver nuevos formatos de comunicación y hay que abrirse absolutamente a todo. Y bueno, pues la tele era algo que venía solo. La tele es un monstruo que camina, cuando tú das 20 pasos en la radio, la tele con uno te ha pillado, y bueno, pues también he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho en la televisión también. Llegaste a tener un cruce de acusaciones con De la Morena después de una entrevista fallida a Piqué, pocos meses antes de su llegada. Como vemos, ahora todos los temas se han solucionado, pero ¿cómo se lleva eso? Mira, hace poco Gorka Zumeta, que es una persona que tiene una página web de radio, fue la primera vez que me preguntaron por esto. Es decir, porque hasta ahora nadie me había preguntado por este asunto. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo del Primer Toque dejo de ser relevante para los medios especializados, luego porque los que me llamaron fueron precisamente los que incurrieron en los errores que se produjeron y que a día de hoy siguen ahí en internet y ya está, y por supuesto yo a gente que trabaja así no les voy a atender, o sea, lo tengo clarísimo.
Gorka me mandó un cuestionario, es una entrevista que va a saldrá dentro de poco, y ahí le aclaro esta cuestión. Vamos a ver, ese día con la entrevista a Piqué no fue fallida, la entrevista a Piqué se hizo al día siguiente. Piqué estuvo aquí en la radio. De hecho, entramos por la puerta de la radio, Piqué con el chándal de la selección española se encontró de frente con Soraya Sáenz de Santa María. Eso lo viví yo. Nadie en la radio sabía que venía Piqué, salvo un técnico. Yo llegué con él, vinimos los dos, 10 de la mañana, se iban a la Eurocopa, gente aquí de todo tipo se hicieron fotos con él, estuvo lo que es un fenómeno. Luego te puede caer mejor o peor, pero él de comportamiento hacia la gente es top para eso. Y la entrevista se hizo. ¿Qué pasó? El día anterior nosotros fuimos a la federación y había un medio que había grabado una entrevista el día anterior de una manera que ese medio no quería hacerla. Entonces ese medio presionó para que nosotros no pudiéramos entrar en las instalaciones de la federación a hacer la entrevista. Pero ese medio no era la SER. Y De la Morena no estaba allí. Y yo por la noche lancé un mensaje, como estas cosas que se hacen muchas veces y ahora he aprendido, que lanzas mensajes porque crees que la gente lo va a entender y en realidad la gente no tiene ni puñetera idea de lo que estás hablando. Bueno, sí, ya sabéis este tema, que no sé qué. Bueno, pues la gente no sabe. Entonces me vine un poco arriba e hice un comentario sobre ese tema, ¿no? Fui cañero y dije que me desagradaba mucho la gente que se dedicaba a eso, a no dejar a los demás hacer su trabajo y a presionar. Bueno, pues alguien fue donde Joserra y le dijo que esas palabras iban contra él, porque él a la misma hora, yo me enteré después, había tenido un conflicto con la federación. Bueno, pues llegó Periodista Digital e hizo esa noticia, que el cruce de acusaciones era entre De la Morena y yo, cosa que era irreal. Al día siguiente por la mañana yo llamé a Joserra y le digo, ¿qué ha pasado? Porque es verdad que él me da una hostia a mí. No, joder, es que tú has dicho. Digo, ya, pero es que yo no he hablado nada que tenga que ver contigo, porque es que tú, ¿dónde estabas? No, yo estaba en la radio. Pues si estabas en la radio, no tiene nada que ver contigo, no estabas allí. Joder, claro, es verdad, tal, no sé qué. Bueno, y fin, y se acabó. Entonces yo ese día se lo aclaré a la gente de Periodista Digital, pero ellos prefirieron mantener una noticia que daba clics y vendía morbo. Esa historia es tan irreal como el día que alguien le dio por contar que mis padres no eran charcuteros, que eran directivos de A3 Media y que por eso yo tenía un programa en Onda Cero. Y eso sigue por ahí colgado. Entonces, me gusta que me hagan esta pregunta para que yo pueda explicar lo que pasó ese día. Y sobre todo que Joserra y yo, de hecho, yo le propuse una comida cuando yo llegué al primer toque. Nos juntamos a comer, me contó 1000 cosas. Al tiempo me mandó un libro firmado y después, cuando empezó a pasar todo el proceso de su llegada a Onda Cero, con el único que era mi interlocutor era él. Yo no hablaba con Onda Cero, pero yo sí hablaba con él, porque él iba a llegar aquí y él quería contar conmigo y yo hablaba con él para, oye, mira, esto podemos hacerlo así, esto podemos... Y de hecho llega el primer programa de La Morena y al que entrevista es a mí. Sí. Con lo cual yo creo que en ese momento alguien tendría que haberse dado cuenta, bueno, igual esto que contamos no era verdad, ¿sabes? Pero bueno. Mucha es la gente, la opinión pública, que hostiga a Piqué, y más ahora con todo el tema de la independencia. Tú le conoces mucho a él, ¿cómo es Piqué de cerca? Es verdad que son tiempos difíciles para decir lo que voy a decir, pero yo es la persona a la que conozco. Es un tío ultra inteligente, con una capacidad de generar ideas a veces hasta abrumadora. Yo hace poco estaba en un sitio de viaje y vi que me estaba llamando y digo, ¿qué le pasa a este? No, porque se me ha ocurrido que no sé qué. O sea, es un tío con una capacidad de exprimir ideas y sobre todo alguien que tiene ganas de ver un periodismo que suma. Si te digo 3 palabras clave, Peterman, Tebas y Alavés, ¿sabes por dónde van los tiros? Sí, claro, desastre. Creo que lo que hicieron Tebas como elemento profesional de esa pirámide, Peterman como elemento absolutamente desastroso para el destino de mi equipo. Creo que fue la etapa más negra de la historia del Alavés. Creo que pasaron cosas gravísimas, yo vi cosas muy fuertes.
hay cosas que a mí me pasaron en primera persona que la gente no se creería. De hecho, luego cuando yo llegué aquí vi cuando hablaban de la época dura del mouriñismo y todo esto, que es verdad que pasaban cosas muy feas, gente poniendo detectives a jugadores, no sé qué, bueno, cosas rarísimas. Pero yo venía de Vitoria de ver cosas que eran increíbles. O sea, de repente el director deportivo estaba entrenando al equipo, de repente al día siguiente un tío que no se sabía muy bien de dónde salía se sentaba en el banquillo en el Bernabéu, de repente Peterman aparecía en pelotas en la interview. O sea, esto fue un máster absoluto de periodismo. Sí, exactamente. Yo me acuerdo un día que me llamó para decirme que iba a contar en los medios que yo era homosexual, y de hecho hizo un comunicado firmado por el club diciendo que yo era homosexual y que un compañero era reconocido por llegar tarde a su casa acompañado de la policía porque siempre llegaba borracho y no sé qué. Y él, me acuerdo que cuando me llamó para decirme lo que lo iba a publicar, me dijo, llama a tu madre y cuéntaselo. Y yo, la verdad, yo estaba flipando y dije, mira, puedes hacer lo que te salga de los huevos, o sea, no tengo ningún problema, ¿sabes?